Mira, a mí me encanta decir que el coaching es un arte. Porque a veces las personas, cuando yo he formado muchísimas personas en coaching, y se creen que es como una formulita. Entonces tengo que aprender eso, hago tic, 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 tic y ya está. Y no es así. Espero que estén muy bien. Esto es No Me Contrates y mi invitada hoy es Julieta Casnati, Master Coach y con una experiencia enorme en, bueno, no voy a decir en todos los rubros que te has movido, pero en esto de lo que vamos a hablar hoy, que es el liderazgo, un montón de experiencia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contenta y feliz de que me hayas invitado, así conversamos esto que tanto me apasiona. Exacto. Bueno, y además Julieta ha sido mi formadora en coaching, así que estamos hablando para mí, en palabras mayores, yo estoy muy contenta. Bueno, y estaba leyendo un poquito algunas notas, ¿no? De por qué hoy las empresas, bueno, hoy hace mucho tiempo, pero por qué está en auge el coaching y digamos, este rol como coaches, como a la hora de intervenir en una empresa o en la transformación cultural o en lo que necesiten, ¿no? Focalizar o fortalecer. ¿Vos qué opinás de este rol de, primero que es coaching, a lo mejor? Digo, Sí. a lo mejor ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, el coaching, vos bien lo sabés porque te has formado conmigo, así que me lo habrás escuchado, pero es bueno que los demás también lo sepan. Es una disciplina bastante nueva que apareció en los 90s y ha ido evolucionando, ha ido transformándose. Y por suerte, ahora en los últimos años ha sido muy, o está siendo, mejor dicho, muy valorada por los dueños de las empresas, por los mandos medios, por los de recursos humanos, que nos llaman mucho para intervenir con los equipos en los distintos niveles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y cada vez se trabaja más y la verdad que es una cosa maravillosa ver las transformaciones que se van dando en las personas, en los equipos y en las organizaciones. Y lo que dijiste, transformación cultural, uh-huh. Te cuento que hace poquito estuve en un congreso, no sé si te acordás, en el Congreso Internacional Latinoamericano que sí. Fue en Córdoba. Sí. Y fue muy interesante porque justamente hablé de eso, de cuáles son las herramientas que nos sirven para la transformación cultural en las organizaciones. ¿Cuál es hablando de esto que después vamos a ahondar un poco más, ¿no? Pero ¿cuál es el mindset necesario para poder intervenir en una organización o con una persona? O sea, ¿qué necesita una persona que va a pasar por un proceso? ¿Qué necesita saber o tener o estar dispuesto a? Mira, lo último que dijiste es lo único que tiene que tener, que es estar dispuesto a. Nosotros siempre decimos que no puede haber coaching si no hay cliente. Y cuando hablamos de cliente puede ser una persona, puede ser un equipo o puede ser una organización. A veces me llaman, por ejemplo, para hacer un coaching ejecutivo con una persona que es muy habitual que la cambian de puesto. Estaba en un equipo digamos, todos al mismo nivel. Una de las personas, suponete un equipo de ventas, es muy buen vendedor y entonces lo ponen como jefe de todo ese equipo, suponiendo que va a ser un buen líder para ese equipo. Pero resulta que era muy buen vendedor, pero no lo preparan para liderar al equipo. Entonces, claro, empiezan a pasar cosas desastrosas y ahí es donde nos llaman a nosotros. Por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos con esta persona que no puede liderar al equipo? Y es muy frustrante para la persona, porque una persona que viene de una gestión exitosa, vendiendo con buenas comisiones y muy reconocido en la empresa por la labor que está haciendo, de repente lo jerarquizan y no sabe qué hacer y la empresa se frustra porque no consigue lo que quiere, la persona se frustra porque no consigue lo que quiere, en definitiva necesitan a alguien que los acompañe. Entonces ahí es donde me llaman para hacer un proceso de coaching ejecutivo para desarrollar competencias de liderazgo y que pueda acompañar a los equipos. Es un error muy común en las empresas eso. Y bueno, y hablando un poco de las competencias de liderazgo, ¿cuáles son las competencias que para vos hoy son necesarias? Porque yo pienso, no sé, cómo está cambiando el mundo tan rápido, la flexibilidad, la adaptabilidad, digo, ¿se pueden aprender todas las competencias, algunas competencias? Todas se pueden aprender. De hecho, desarrollar. Te cuento que estoy escribiendo mi segundo libro, que es exactamente de esto que me estás preguntando. Bueno, entonces, por favor, Mate, ¿sí? Que se llama las 8 Power Skills. No sé si sabés que hay distintas categorías de habilidades en las personas.
La primera de ellas, que es la que se requirió en la era industrial, que son las duras, las hard skills que se llaman, que tienen que ver con todo lo técnico. Pero claro, no es lo mismo lo que se necesitaba en la era industrial, que era utilizar una maquinaria, con todo lo que ha ido evolucionando la tecnología en este momento. Entonces ahora las hard skills se han modificado, son necesarias pero no suficientes. Entonces, después de eso vino la era de los servicios. Entonces empezamos a tener que dar un servicio mejor a las personas, para lo cual necesitábamos llevarnos bien entre nosotros, porque de esa manera esa relación después se trasladaba al cliente. Entonces vinieron las soft skills, que son las habilidades blandas, como el trabajo en equipo, el liderazgo, entendido como quieras entenderlo, la comunicación. Siguió evolucionando y con los avances vertiginosos que estamos teniendo ahora ya no alcanzan. Entonces esas soft skills están evolucionando a lo que se llaman las power skills, que son las competencias de poder. Contame un poco de eso, porque a ver, estoy aprovechando este momento maravilloso también de formación y de actualización. Contame de las Power Skills. Bueno, las Power Skills es como te dije, una evolución de las Soft Skills, y la diferencia que tienen con las blandas, las soft, es que involucran habilidades muchísimo más profundas y tienen que ver con el ser. No solamente con el saber hacer, porque las blandas tienen que ver con el saber hacer con otros, pero las power tienen que ver con algo mucho más profundo, como por ejemplo el juicio crítico. Recién vos mencionaste la habilidad para cambiar. Imagínate en este momento, con la cantidad de cambios que hay en el mundo, en los entornos, un líder que no tenga la capacidad de darse cuenta de ese cambio que está habiendo en el entorno, no se adapta. Lo que nos pasó en la pandemia, los que no se adaptaron murieron. Cambia el entorno y las empresas se mueren. Es así de simple. Claro. Entonces, la flexibilidad está buena, hay que tener flexibilidad, pero es mucho más profundo que la flexibilidad, que es una soft skill. Esto tiene que ver con la capacidad de adaptación a las transformaciones del entorno y responder de una manera efectiva. Porque no es solamente verlo, porque lo tengo que ver al cambio, tengo que adaptarme a ese cambio, y aún más, como líder de un equipo, tengo que ser capaz de generar la transformación cultural en mi equipo y en mi organización para que todos nos adaptemos a ese cambio que está allá afuera. Así que imagínate que ya no es solo flexibilidad, entonces es mucho más profundo, es esa coherencia que tiene que haber entre ese ser, entre ese pensamiento, ese corazón, porque por ejemplo la primera y fundamental de todas es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que uno pensaría que, porque bueno, algunas personas dicen, bueno, pero la inteligencia emocional ya está, ya la hablamos, es un tema viejo, pero estamos todo el tiempo teniendo que... Hoy, en tu práctica, con las empresas y con las personas. Mira, ayer estaba en una reunión con una empresa que empiezo a trabajar este lunes, y ahora te voy a contar, que seguramente me vas a preguntar de los distintos niveles y cómo trabajo en los distintos niveles. Y me decía, el líder, él le llama el visionario, ¿no? El dueño de la empresa es una pyme que tiene, bueno, no es muy grande, pero él, el problema que tiene es que es muy impulsivo, y entonces tiene problemas de relación con varias personas por esta impulsividad. Eso es falta de inteligencia emocional. Es no haber entrenado la inteligencia emocional. Imagínate una persona que permanentemente está reaccionando. Reaccionando, no respondiendo. Exactamente, reaccionando y entonces empezás a tener problemas con todo el mundo. Y bueno, imagínate un líder así, es un problema. Puede ser muy visionario, puede tener mucho impulso, puede tener muy buenas ideas, pero... Lo que pasa es que en ese momento, si sos impulsivo y eso genera consecuencias en el equipo, en este momento en donde hay tanta intercambiabilidad, si no me gusta esta impulsividad, cómo estás manejando esto y esto repercute en mí, yo que a lo mejor estaba trabajando en mi empoderamiento, digo, no, esta empresa ya no me sirve. No, y ni entonces hoy tenemos que retener también el talento siendo estos líderes que pueden manejar todas estas cosas que decís, ¿no? Mira, la mejor manera de retener el talento es gestionando bien, liderando bien, generando culturas organizacionales que la gente quiera ir a trabajar a esa empresa. Y los millennials hoy tienen poca tolerancia a ese tipo de cosas y rápidamente se van.
Entonces, las habilidades que hoy requieren los líderes ya no son las mismas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. El tema de las diferencias etarias. Te toca trabajar con personas de distintas edades y tenés que saber que según la edad son las necesidades. Es como con los hijos. Hoy contestaba en un post, no sé si lo viste, que decía, y lo primero era un post de otra persona que hablaba diciendo que lo primero que tiene que hacer un líder cuando llega a un equipo es conocer a todos los miembros. Es básico eso. Que es otra de las power skills, que es el desarrollo de la gente, ¿no? Pero la primera cosa que tenés que hacer cuando llegas a un equipo es conocer quién es cada una de las personas. Y entonces ahí yo le contesto, claro, es como los hijos, porque no todos necesitan lo mismo. Uno cree que dándole a todos lo mismo está todo bien, pero resulta que lo que necesita uno no es lo mismo, bueno, así. Porque ahí están las identidades, serán todos los hijos con el mismo apellido, pero requieren diferentes cosas, tienen distintos talentos, desafíos, oportunidades. Claro que sí. Historias. Vos utilizaste un término que es muy apropiado en este caso, que es el mindset. ¿Cuál es el mindset que tiene cada una de las personas? Y tiene que ver con cómo se forma esa mente según la experiencia que tuvo de niño, según la escuela a la que fue, según los compañeros, según las maestras que tuvo. Y cada uno tiene una experiencia única de niño. Y vos sabés muy bien que en los primeros 7 años de vida se conforma ese mindset personal y es lo más difícil de cambiar en una persona. ¿Por qué? Porque eso está en nuestra biología, las creencias, nuestro sistema de creencias está inserto en la biología, que gracias al avance que han tenido las neurociencias, hoy nos están dando la razón a la forma en que nosotros trabajamos. Porque ¿qué hacemos nosotros? Vos me preguntabas al principio, ¿qué es el coaching? Uh-huh. Y el coaching es eso, es trabajar en el mindset de las personas. Para poder ver más posibilidades también, ¿no? No, para poder no solamente ver más, no es que no, sino para poder generar una nueva red neuronal diferente a la que tiene la persona. Algunas cosas conservaremos, pero hay otras redes que hay que empezar a construir, hay que empezar a crear. ¿Y sabes cómo se hace eso? Primero detectando las creencias que no te sirven más, que las tenemos que sacar. Individuales no es tan complicado, pero imagínate cuando tenés que sacar una creencia grupal. De un equipo, claro, a nivel sistémico. A nivel sistema. Y esa creencia la tenemos que transformar. Y para transformarla hay que crear una nueva creencia que vaya a reemplazar esta, no anular, porque no se anula, pero sí se reemplaza por otra. ¿Y sabes cómo se hace eso? Con acción. Por eso el coaching siempre tiene 3 palabras. Conciencia, me doy cuenta. No lo había visto. Esa cosa de, wow, ese insight que hacemos. El clic es la primera cosa. Pero no alcanza con eso. Me tengo que hacer cargo. ¿Qué es hacerme cargo? Hacerme responsable. Hoy escribí sobre la responsabilidad. Sí, te vi. Y después de eso viene la acción. ¿Qué es la acción? Es poner en práctica esa nueva creencia para que ese caminito que estaba funcionando todo el tiempo empiece, en lugar de ir por ahí, empiece a ir por acá. Este se va a ir debilitando y este se va reforzando. Y ahí es donde se empieza a anclar en el cerebro biológicamente. Por eso te digo que es maravilloso. Porque es una construcción de hábito, y cuando siempre hablamos de esto, de la zona, que es salir de esta zona de comodidad, que bueno, se ha toqueteado mucho el término, ¿no? Pero bueno, se crea una zona de aprendizaje donde estamos permeables a aprender, nos reconocemos ignorantes, decimos esto no lo sé hacer o no lo sé hacer de la mejor manera, necesito la ayuda de alguien que me guíe, y con estas acciones construir hábitos, nuevas redes, nuevas formas de hacer y también nuevas formas de pertenecer, me parece, de alguna manera, a estas cosas nuevas que se están planteando. Y que eso es una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué opinás o qué ves vos sobre esto del mindset de alguien de 60 años, por ejemplo, y alguien de 30, en cómo lo trasladan al equipo? O sea, esta predisposición para entrenarse, para adquirir esto y convivir con las diferencias. Mira, a mí me encanta decir que el coaching es un arte. Porque a veces las personas, cuando yo he formado muchísimas personas en coaching, y se creen que es como una formulita.
Entonces tengo que aprender eso, hago tic, 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 tic y ya está. Y no es así. Cuando estoy trabajando con una persona, es un arte conversar, es un arte generar las competencias que tenemos que tener los coaches, esa confianza que se tiene que dar para que la persona se abra. A mí me pasa muchas veces que me dicen, no sé por qué te estoy contando esto, nunca se lo he contado a nadie, me dicen, por ejemplo. Y eso tiene que ver con una capacidad que la entrenamos muchísimo los coaches, por supuesto, que es la capacidad de crear ese entorno de seguridad, de que lo que te voy a decir no es algo que vos vas a usar después en mi contra. Entonces esa confianza, que es la amalgama de todas las relaciones, es lo que permite que se vaya construyendo cosas diferentes. Y al construir cosas diferentes, va cambiando ese mindset. Y con respecto a las edades, como te digo, es un arte y la primera capacidad que desarrollamos los coaches es la escucha. Tenemos que aprender a escuchar. Hay otra competencia que se llama mentalidad de coaching, que es preciosa, que tiene que ver con entender que cada persona viene de una cultura diferente. Cuando digo cultura, es ese conjunto de valores, de costumbres que tuvo esa persona. A veces toca en las empresas trabajar con personas de distintos países. ¿Vos te imaginás lo que es trabajar con un equipo, con un peruano, un chileno, un paraguayo, un colombiano? Que cada uno tiene, incluso desde la terminología. Totalmente, claro que sí. Una palabra que uno diría es inofensiva y para el otro tiene una carga emocional y cultural diferente y podemos generar una brecha que a veces puede ser insalvable. Bueno, no creo que ninguna brecha sea insalvable. A través del diálogo... Sí, se puede, pero hay que tenerlo en cuenta. Pero también hay diferencias culturales dentro de una misma zona geográfica. Por supuesto. Sí, que no es lo mismo Mendoza que Buenos Aires o que Rosario. Ponele, e inclusive dentro del mismo Mendoza. Dentro de la misma Mendoza vos tenés distintos barrios y según de dónde venga la persona, es la idiosincrasia, esa forma de hacerlas. Exacto. Claro. Bueno, con respecto a la forma de hacer las cosas, una cosa muy bonita que se ve muchísimo, es que cuando viene una persona de una empresa, de otra empresa, viene con esa cultura. Claro, siempre digo, claro. Vos llegás con una mochilita y en esa mochilita venís con toda de cómo se hacían las cosas en ese lugar. Entonces llegás y es muy interesante porque la gente que trabaja en un mismo lugar durante mucho tiempo, todas las cosas que se van sucediendo empiezan a ponerse, dirían los coaches ontológicos, transparentes. Entonces ya no las ves. La forma, la conducta, vos sabés que más del 95% de nuestras conductas son inconscientes. No sabemos por qué hacemos las cosas. Vos usaste un término hace un ratito que dijiste hábitos. Esos hábitos son esas conductas inconscientes que repetimos y una otra vez sin darnos cuenta. A mí me gusta siempre dar este ejemplo. Llega una persona nueva que viene de otra empresa o inclusive que no haya trabajado en ningún lado, pero distinta a la empresa. Y entonces dice, ¿por qué ponen la impresora acá en el pasillo? Claro. Y entonces... Siempre estuvo acá la impresora. Pero si siempre estuvo ahí, pero ¿y por qué no la ponen acá? Que es mucho más cómodo y no la vamos a llevar por delante. Claro. Y entonces la gente dice, la verdad es que no se me había ocurrido. Lo que pasa es que ahí yo he visto dos cosas. Está la gente, nunca se me había ocurrido, y otra gente, ¿y esta persona que viene acá a meterse si la impresora siempre estuvo acá? Tal cual. Que venís a querer cambiar cuando acá siempre... Esa es otra cosa que pasa. Las cosas dan resultados las empresas. Entonces, como dan resultados, dicen, ¿para qué vamos a cambiar? Cuando en realidad, hoy leí un artículo justamente que dicen que la mayor causa, por lo que más llaman a los coaches en este momento, fíjate que no es por cosas que no funcionen tan bien, sino por equipos que funcionan y que quieren mejores resultados. Mirá vos cómo ha ido mutando la cosa. Ya no es el problema en sí, sino mejoremos esto que pasa. Bueno, que por eso también la introducción dentro del marco del coaching y otras que son paralelas, ¿no? De las metodologías ágiles, de trabajar con iteraciones, de trabajar con objetivos y resultados clave, y la importancia de medir. Porque vos hablaste de esto, de hacer, que es la diferencia por ahí con otras cosas. El coaching o el entrenamiento como esto de que te escucho, creo este marco de confianza, hablemos lo que haya que hablar, pero después hay que hacer. Exacto. Y bueno, después de hacer hay que medir. Totalmente. Y cuando medimos nos damos cuenta si estamos yendo por ese camino o hay que corregir el rumbo, ¿no?
Sí, y en realidad no después que hacemos medir. Mientras. Antes de empezar hay que medir. Ah, sí, bueno, que lo hacemos a veces a través de un diagnóstico antes de intervenir, ¿no? A nivel organizacional. Sí, el diagnóstico depende la técnica que utilices y las herramientas que utilices, ¿no? En el caso de las que utilizo yo son herramientas de autodiagnóstico, ¿eh? ¿Por qué? Porque va en contra del coaching. En verdad, el coaching no te puede venir a decir cómo son las cosas. El coaching es lo opuesto. Te pregunto para que vos te des cuenta dónde estás, te acompaño y después vos misma te das cuenta cómo evolucionaste. Y como dijiste, no solamente al inicio, sino en el interín, de hecho los OKR que vos los nombraste recién, los objetivos y resultados clave, se hacen las mediciones cada 3 meses. ¿Por qué? Porque eso está demostrado que es el tiempo que demora en que Demorarse en aprender y en actualizar. Exacto. Y ver si funciona algo o hay que corregir. Que eso es lo bueno también o sea, si lo trasladamos a esta metodología de medir en periodos cada vez más cortos, no entregamos un entregable que está a lo mejor obsoleto para cuando lo terminamos y no hacemos todo este trabajo al pedo ese durante un montón de tiempo, cuando en realidad, viendo antes lo que estamos haciendo, decimos, bueno, ¿esto se adapta o la realidad que cambia tan rápido? Totalmente. Y entonces sí, bueno, vamos a corregir el rumbo ahora y estamos a los 2 meses. Bueno, pero ¿qué es lo que hacen la mayoría de las empresas? No miden. Y si miden a final de año. Entonces, cuando ya pasó todo el año y te perdiste 12 meses en donde podrías haber ido ajustando de a poquito, y que esa es otra cosa que pasa con la retroalimentación, con el feedback. Uh-huh. Que no se da feedback o se da a fin de año, cuando si vos lo vas dando de a poquito, vas generando planes de acción. Mira, acá siempre, empecemos por lo que haces bien, ¿no? Uh-huh. Siempre. Como el feed forward, empecemos por lo que haces bien y después vamos a lo que podemos corregir. Exactamente, y después vamos hacia adelante. Y una vez que definís ese hacia adelante, que sea cortito, el tranco, uh-huh, que sea cortito para empezar a observar. Y esa es la manera de avanzar. Lo mismo que, por ejemplo, si hay una persona que está en la empresa aprendiendo algo y no se dio su primera charla o capacitación coordinó su primera reunión, que para muchas personas es un desafío también. Y bueno, y poder evaluar y inmediatamente después que termina la reunión decir, esto muy bien, esto podrías mejorarlo, yo te escuché esto, cómo lo observaste vos, y poder aprender en fresquito e ir midiendo periódicamente, porque bueno, esto que vos decís, muchas empresas hacen esas evaluaciones de desempeño 1 o 2 veces al año y a lo mejor ponerlo en práctica como una conversación de equipo o un 1 a 1 que sea habitual nos permite estar como más. Totalmente. Vos sabés que eso es lo que yo recomiendo y lo que hago en las organizaciones. Y mira, perdón, que te voy a cortar. Es que no me quiero olvidar de esto, porque vos decís que el libro nuevo que estás escribiendo. Sí. Hablaste de las Power Skills, pero antes de eso, ¿y qué te motivó a escribir este libro? ¿Qué hay? Contame un poco de eso también. Bueno, parece que ¿dónde podemos ir a buscar? Decime. No, bueno, todavía no lo termino. Estoy ahí en la escritura. No, estoy escribiendo. Ya tengo unas 80 páginas, pero falta. Lo que pasa es que hay un congreso en marzo que me tiene así como mi deadline. Está muy bien. Entonces que quiero tenerlo, no sé si voy a llegar, ¿no? Porque tengo mucho trabajo, muchas cosas, pero bueno, la idea. ¿Qué me motivó? Mira, en realidad, ¿qué me motivó el liderazgo? Y ahí te cuento un poquito mi historia, sí, que es interesante, que recién ahora lo estoy entendiendo, no te vas a creer que me he dado cuenta hace mucho tiempo. Vos sabés que soy profesora de matemáticas. Yo me inicié como docente, he dado muchos años clases y siempre he sido muy inquieta. Esa inquietud me fue llevando a tomar cargos directivos hasta que llegué finalmente a mi primer cargo directivo, que me fue horrible. Horrible, espantosamente horrible. Entonces yo me dije, bueno, evidentemente algo tengo que aprender porque esto no lo sé hacer. Y entonces ahí hice una maestría en administración educacional. Y vos sabés que, no sé si porque soy profe de matemática o qué, pero siempre me gustó medir. Uh-huh. Entonces, mi tesis fue sobre la evaluación del desempeño docente. Mira. Entonces, lo que yo hacía, que después, en otro cargo directivo en ese sí me fue bien, porque ya había aprendido un montón de cosas, diseñé
todo un sistema para evaluar a los docentes. Entonces, los tomaba, los evaluaba antes de empezar, después los evaluaba durante las clases, después les pedía a los alumnos que los evaluaran a ellos, que ellos mismos se evaluaran, y con toda esa información, con distintos indicadores y demás, yo cruzaba, todo eso era una cosa muy artesanal, obviamente, ¿no? Sí. Y entonces me sentaba con aquellas personas que tenían que mejorar. Pero espectacular, porque tenías datos de De todo. datos cruzados. Yo después aprendí que eso es un 360, pero para mí fue todo intuitivo. Yo necesito saber cómo ven todos a esta persona. Porque eso estamos hablando, ¿qué año más o menos? Y eso fue en el año 2010 más o menos, 2008 por ahí. Y bueno, y entonces de esa manera yo iba acompañando a los docentes en su desarrollo. Fíjate que es una de las competencias que hoy la pongo en el libro como Power Skill, que es el desarrollo de los miembros de un equipo. Lo que yo quería era que fueran cada vez mejor docentes, o sea, que se enseñaran mejor. Entonces yo les enseñaba, yo los mentoreaba, pero a la vez los escuchaba, hacía que se evaluaran ellos. Es decir, lo que tiene que pasar dentro de una organización es exactamente lo mismo. Y hablando de esto que tiene que pasar en una organización, la comunicación es Clave. Sin comunicación para mí no hay vínculo posible. No hay liderazgo, pero no hay vínculo posible sin comunicación. No. Mirá, primero que nada te cuento que la comunicación es un tema que me apasiona. Y justo hoy he estado escribiendo sobre eso. Pero estás escribiendo todo el tiempo. Sí. Y puse una cita de James Hunt que es: la comunicación es el lenguaje del liderazgo. Un líder que no entienda que tiene que aprender a comunicarse con efectividad no va a poder ser nunca un líder. Porque imagínate que otra de las power skills de esas que estábamos hablando es la visión. Una es la comunicación asertiva, pero otra es la visión. Imagínate que si yo no me sé comunicar, no tengo una visión y no sé comunicarla y no la traslado a mi organización, ¿cómo vamos a llegar a algún lado? Imposible. Con respecto a tu pregunta, el ruido puede ser interno, puede ser externo, claramente. Y ese ruido interno nosotros nos entrenamos los coaches, tenemos 8 competencias dentro de lo que es ICF, la International Coach Federation, que es la escucha profunda. Cuando estás escuchando verdaderamente a la otra persona, la escuchás en su totalidad. Con su gestualidad, con su estado, su mirada, todo. Con todo. La gestualidad, la emocionalidad, la corporalidad, las palabras que utiliza. Pero fíjate que eso es nada más que un 7% de toda la comunicación que se está estableciendo entre las dos personas. También escuchás este sistema de creencias desde el cual está hablando. También escuchás cuál es su pensamiento psicológico, si está en un pensamiento funcional o no, si está proyectando, o si se está haciendo cargo de lo que dice. Bueno, imagínate la cantidad de cosas que escuchamos, o la temporalidad también, si está hablando del pasado, si se quedó allá, resentido, con culpa, etcétera, o si está allá con miedo, con ansiedad. Todo eso estamos escuchando, pero solamente vas a poder escuchar eso si no tenés ese ruido que vos mencionaste, que es lo que te va entorpeciendo, lo que se te va poniendo entre medio como una cosa, como una distorsión que te impide escuchar. Entonces, como por ejemplo las cositas en una comunicación, por ahí yo también en las intervenciones, esto que a veces pasa no, porque está diciendo esto, pero me gustaría decirle esto otro cuando termine. Y entonces no terminamos de escuchar con la apertura, ¿no?, que es necesario tener. Es que eso es lo más común. Cuando dos personas están conversando, en lugar de escuchar lo que dice el otro, estoy pensando lo que te voy a decir cuando termines de hablar. Entonces no estoy en tu pensamiento, estoy en mi pensamiento. Entonces de esa manera no se da lo que se llama la escucha profunda, y es lo que me permite, a partir de una escucha profunda, saber realmente qué es lo que vos pensás sobre la cosa en sí. Y desde ese lugar te voy a poder hacer una pregunta que a vos te permita quizás ampliar tu percepción y desde ese lugar ver cosas que hasta este momento no habías visto. ¿Cómo se llama eso? Ampliar la conciencia. Pero es muy importante eso que decís, para poder ampliar la conciencia, decías, o estoy en el pasado con resentimiento, culpa, o estoy en el futuro con miedo, con ansiedad, con incertidumbre, pero no estoy acá. Exactamente. Acá, escuchándote acá. Y escuchándome a mí con lo que me pasa, con lo que vos estás diciendo también, ¿no? Porque es un ida y vuelta. Tal cual. Una cosa muy interesante es el trabajo con el cuerpo.
escuchar no lo que estoy pensando, sino escuchar los registros corporales. Por ejemplo, cuando estoy conversando con vos, me pueden pasar cosas en el cuerpo. Y esas cosas te las puedo comunicar. Che, ¿vos sabés que me está dando un dolor de panza acá? ¿Te dice algo a vos eso? Por ejemplo, ¿no? Claro. Y muchas veces tiene que ver con algo que te trae el coachee o el cliente y que es un elemento para conversar. Que a veces lo decimos rapport también entre personas, ¿no? También rapport, sí. El tema de la clonación en la corporalidad, en lo que te va diciendo. Bueno, hay un montón de técnicas de escucha profunda. La escucha profunda. Bueno, yo creo que hay un montón de temas. Te voy a comprometer así acá a que si hagamos una parte 2 para profundizar. No puedo decir que, bueno, puedo decir que no, pero no. Prohibido decir que no, para seguir profundizando en esto y tal vez que en la próxima hablemos un poco también de los equipos o de algunas cuestiones que, bueno, van a quedar en el tintero para la próxima. Dale. Pero que, por ejemplo, alguien que nunca tomó los entrenamientos para su empresa o para su persona, ¿qué te gustaría comunicar respecto de eso? O sea, ¿qué cosas uno tendría que tener en cuenta para distinguir qué es coaching de lo que no es o qué uno puede esperar? ¿Qué tipo de, no sé, qué tipo de encuentro puede esperar? ¿O hay que prepararse o no para esto, más allá de estar predispuesto para...? Mira, lo más interesante de todo es tener una conversación de la persona que nos esté escuchando y que quiera trabajar con su empresa, tener una conversación 1 a 1 para que yo pueda escuchar qué es lo que verdaderamente les está pasando, porque si no es tener recetas. Y la verdad que los coaches no tenemos recetas. Entonces yo te escucho profundamente qué es lo que a vos te pasa. Y a partir de lo que a vos te pasa, te voy a proponer algo a medida que te va a dar respuesta a lo que a vos te pasa. Claro, pero es esto, evitar la receta y decir, sentémonos a conversar porque tal vez los dolores de tu organización no son los mismos y no puedo armarte un plan de hagamos 4 encuentros de esto que te va a encajar perfecto, porque no es así. Exactamente, e inclusive al principio vos mencionaste los distintos niveles, no se trabaja lo mismo en el nivel gerencial, en donde vos trabajás cuestiones más estratégicas, que en un nivel de mandos medios u operativo en donde trabajas otro tipo de cosas. Es decir, las decisiones que se toman son distintas y la forma de trabajar es distinta e inclusive las competencias que se miden son distintas. Exacto. Bueno, lo último que me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de persona te gusta para trabajar? No te voy a decir a quién no contratarías, te voy a decir al revés. ¿Qué skill, si tuvieras que elegir una, o qué cualidad te gusta en una persona para hacer equipo? ¿Para que trabaje conmigo? Mira, los otros días le contaba a mi hijo el equipo que estoy armando ahora, que es un equipo nuevo, y yo les había dicho exactamente lo que te voy a decir a vos. Okay. Yo los he elegido, primero que nada, por la calidad de personas que son. Segundo, por la experiencia que tienen en el rubro. Y el know-how que tienen, que es la competencia. El expertise. Y tercero, y te vas a reír, pero mira en el lugar que lo pongo, porque son puntuales. Ah, muy bien. Yo coincido plenamente. Odio, no puedo trabajar con gente impuntual. Exacto. Entonces les dije literalmente eso, te elegí por esto y por esto. Está muy bien. Bueno, lo tomo, yo comparto. Te dije 3. 3, muy bien. Me quedo para después preguntarte más adelante, cuando hablas de la calidad de persona, ¿qué te referís con eso? Ok, dale. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos para la próxima. Ella es Julieta Casnati. Después vamos a ahondar un poco más en toda su trayectoria laboral, que es un montón. Y bueno, gracias por estar acá. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.